De la venganza en Génesis al perdón 70 por 7 de Jesús. Hola, un cordial saludo. En el día de hoy les voy a hablar de una relación que existe entre el no perdón de Génesis y el perdón de Jesús. Dividí el tema en 6 puntos. Espero que sea de bendición para sus vidas. Como primero, tenemos la pregunta que le hizo Pedro a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Pedro, el apóstol, se acerca a Jesús con una pregunta. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Para nosotros puede parecer poco, pero en la cultura judía 7 era un número muy generoso. Algunos maestros enseñaban perdonar solo 3 veces. Así que Pedro probablemente pensaba que estaba siendo muy misericordioso al proponer 7 veces. Pero ante esto, Jesús responde algo que Pedro no esperaba. Y esto lo vamos a ver en el segundo punto. Jesús le dice a Pedro: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, 490 veces. En el lenguaje bíblico, 70 veces 7 significa perdón sin límite. Quiere decir que el perdón no se calcula, se practica constantemente. El perdón es una acción, no solo es perdonar. Por ejemplo, si te molestas con alguien, tu acción es hablarle, orar por esa persona, bendecirle. Es solo accionar. Practicando esto, tu corazón sana. En el tercer punto, vamos a ver que esta frase ya había aparecido antes en la Biblia y no estaba relacionada con el perdón. En el libro de Génesis, capítulo 4, aparece un personaje llamado Lamed, descendiente de Caín. Lamed declara algo muy fuerte: si Caín será vengado 7 veces, Lamed lo será 70 veces 7. Aquí el número 70 veces 7 representa una venganza ilimitada. Es decir, si alguien me hace algo, mi venganza será muchísimo mayor. Esto nos muestra cómo la violencia había crecido en la humanidad desde la historia de Caín. En cuarto punto, vamos a ver cómo Jesús invierte completamente esa idea. Aquí pasa algo impresionante. La misma frase que Lamed usó para hablar de venganza extrema, Jesús la usa para hablar de perdón extremo. Donde Lamed dijo 70 veces 7 para vengarse, Jesús dice 70 veces 7 para perdonar. Si el mundo multiplica la venganza, el reino de Dios multiplica el perdón. Debemos aprender de Jesús y sintonizarnos con el lenguaje del cielo. En el quinto punto observaremos el mensaje profundo del 70 veces 7. Cuando Jesús usa el mismo número para perdonar el pecado del prójimo. En otras palabras, así como Dios extiende gracia para tratar el pecado, nosotros también debemos extender la gracia para perdonar. En el sexto punto, Jesús nos enseña la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero no quiso perdonar a otro. El mensaje es claro: Dios nos ha perdonado muchísimo más de lo que imaginamos. El perdón que damos a otros debe reflejar el perdón que hemos recibido. Recuerden que en el Padre Nuestro dice que debemos perdonar para ser perdonados. Como conclusión final, vemos que la frase 70 veces 7 no es solo un número, es una invitación a vivir de una manera diferente. Es necesario cambiar la venganza por misericordia, el orgullo por la humildad y la violencia por el perdón. Recuerda, el perdón no es debilidad. El perdón es una de las expresiones más poderosas del amor de Dios. Si esta enseñanza tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Hasta pronto.